Señor Jesús, el día de hoy queremos venir a tu palabra y queremos hacerlo pidiéndote primeramente a ti que tú nos enseñes, que tú nos hables, aún en las cosas que podamos no entender, Señor, que tú te reveles más allá de nuestro entendimiento y que podamos a través de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, ser transformados y dar fruto que te glorifique. En el nombre de Jesús, Padre, ponemos este tiempo en tus manos. Amén. A veces escuchar la conversación entre dos personas te deja lagunas, ¿no? Y pues como que no logras entender ciertas cosas porque ellos están hablando probablemente una conversación que ya comenzaron antes. Y escuchar solo un pedazo te puede dejar algunas lagunas en tu entendimiento. Bueno, imagínate si entramos a esta conversación entre el Hijo y el Padre que comenzó antes de que el tiempo fuese, antes de que estuviese alguna cosa creada. Ellos están conversando y el día de hoy nosotros solo tenemos acceso a 26 versículos. Hay muchas de estas cosas que vamos a quedar pues sin comprender mucho y que a lo mejor en la eternidad que vendrá, cuando estemos delante de Él, pasaremos justamente eternidad a su lado tratando de entender y deleitándonos en que Él nos explique exactamente qué estaba diciendo en este pasaje. Lo que tenemos concentrado acá es el Espíritu Santo inspirando a Juan a escribir lo que el Hijo está hablando con el Padre. O sea, realmente es un pasaje verdaderamente inefable. No tengo palabras para poder decirlo. De hecho, estaba tentado a leerlo y cerrar mi Biblia y ya. Porque ¿qué podría yo añadir a las palabras que Jesús está diciéndole al Padre? O sea, ¿podría yo explicarlo mejor? ¿Podría yo decir, bueno, esto está mal? Realmente no quiso decir esto, sino quiso decir aquello y corregir al Señor Jesús. Claro que no. Entonces tenía toda la tentación de solo leerlo y dedicarnos el resto de los minutos de la reunión a adorar a Dios. Pero vamos a tratar de entender de la mejor manera posible lo que podamos agarrar de este texto. Lo he estudiado varias veces en lo largo de los últimos años y es uno de esos textos en los que mientras más excavas, más conoces, ¿no? Recordaba C.S. Lewis en las Crónicas de Narnia, y perdón si no has leído las Crónicas de Narnia, te voy a hacer un spoiler, ¿no? Pero al final, prácticamente en la última página, entran al mundo de Narnia, al mundo de la realidad verdadera, y mientras más se adentran, el mundo es más grande. Es una paradoja porque están en una casa y cuando entran a la casa uno pensaría pues dentro de la casa es más chico, pero no, dentro de la casa es más grande. Hay un mundo dentro de la casa y se meten dentro de ese mundo y hay otro mundo más grande dentro de ese mundo. O sea, lo que está dentro es más grande que lo contiene. Y así es el reino, es más grande de lo que tú, o sea, mientras más entramos, es más grande que de donde habíamos estado. Así que yo te animo a que a lo largo de la semana y a lo largo de tu vida, de tanto en tanto regreses a este capítulo con un corazón inclinado a que Dios te siga hablando y revelando su voluntad. Vamos a comenzar, capítulo 17. Lo primero que nuestro Señor Jesús va a orar es por su gloria. Dice: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo. Acabamos de escuchar un discurso largo que Él le da a sus discípulos acerca de su partida y lo que va a suceder y cómo Él va a estar con ellos, pero porque Él va a estar en ellos y ellos en Él y Él está en el Padre, hay una nueva relación que van a tener, les ha hecho promesas. Y cierra este discurso con esta oración. Hay un gran debate entre los eruditos en dónde se hizo esta oración. Se hizo en el aposento alto y después salieron hacia el valle de Cedrón, hacia el monte de los olivos.
Como habíamos dicho hace unas semanas, que al final de un capítulo dice levantémonos, y se pararon, pero siguieron hablando ahí y recién van a partir. O se levantaron, caminaron, y mientras van caminando, en algún momento Jesús se para y hace esta oración. No lo sabemos, no lo sabemos. Solo sabemos que Jesús dice que levantó los ojos al cielo. Y culturalmente era lo normal. Nuestra cultura más bien es cerrar los ojos y doblarlas, ¿no? Como juntar tus manos. Culturalmente así hacemos, y sobre todo si tienes hijos, para evitar que se distraigan y todos, y hermanitos en posición de orar, ponen sus manos, cierran los ojitos, y así les vamos enseñando. Pero en aquella cultura, y lo que hace Jesús es más bien abre los ojos, levanta los ojos, tal vez levanta las manos al cielo. Lo que veo es esto: a veces oramos en el camino, ¿no? Y mientras voy manejando voy orando, y mientras voy haciendo cosas voy orando, y está bien. Pero hay un momento en nuestra vida en que tiene que haber una postura de oración. Y puede ser distinta según cada quien y según la circunstancia. A lo mejor, pues si estás en tu casa, podrás ponerte de rodillas y extender tus manos en el piso, o incluso tirarte al piso por completo. Habrá otros momentos en que puedes levantarte y levantar las manos y levantar los ojos. A lo mejor si estás en la calle, pues hacer esto va a ser un poco raro, pero puedes ponerte en una esquina y agachar la cabeza. A lo que voy es que hay un momento en nuestra vida que nuestro corazón necesita que nuestra boca, nuestra mente y nuestro cuerpo esté unánime en la oración. Y es necesario, es vital para nosotros. Si el Señor Jesús lo hacía, cuánto más nosotros que tenemos un cuerpo, una carne vendida al pecado. Aparta un minuto de tu vida para soltar todo y no orar mientras, sino solo orar. Y el Señor Jesús lo hace y comienza diciendo: Padre, la hora ha llegado. Varias veces en el Evangelio de Juan hemos visto que los fariseos tratan de matarlo, y Jesús dice: no ha llegado la hora. Y no lo pudieron hacer rey porque no había llegado la hora. Y no lo pudieron tomar porque no había llegado la hora. Ahora la hora ha llegado. El punto culminante de la historia llega al punto exacto que estaba esperando. Toda la historia está esperando este momento. Y lo que Jesús hace en el momento más crucial es orar. Lo que Jesús hace es orar. La semana pasada con Rodolfo veíamos justamente eso, la importancia de la oración. En el momento más importante Jesús ora. Les acaba de decir, versículo 33 del capítulo 16, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y ante una noticia así, la respuesta de Jesús es orar. Al llegar este momento, Jesús ora. ¿Y qué es lo que pide? Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y es una oración súper extraña, porque solo Jesús la puede hacer. Yo no me imagino diciéndole a Señor, glorifícame para que te glorifique. Es así como que qué atrevimiento el tuyo, Ibert. ¿Cómo pides ser glorificado? Isaías 42 dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es el único digno de toda la gloria, la honra y la alabanza. Pero Jesús lo que le dice es: glorifícame. O sea, el Dios que no comparte su gloria va a glorificar al Hijo. Es que el Hijo también es Dios. También es Dios. Esta pesadilla del intelecto que decía Borges, que es la Trinidad, ¿te acuerdas? Borges decía: la Trinidad es una pesadilla para el intelecto, porque no importa cómo la pretendas explicar, siempre queda hueco. No hay manera ni de comprenderlo ni de explicarlo. Solamente lo vemos en las Escrituras, que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios. Y el Hijo va a ser glorificado. ¿Para qué va a ser glorificado? Para glorificar al Padre. Hay una gloria que se da el uno al otro en esta dinámica. Verso 2: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Sabes cómo glorifica
el Hijo al Padre? Glorifica dando vida eterna a los que el Padre le dio al Hijo. Y esto está para volar tu cabeza. Porque lo que está diciendo Jesús es que los creyentes, tú y yo, somos un regalo del Padre para el Hijo. ¿Puedes creerlo? Que Dios está diciéndole al Hijo, a quien ama desde la eternidad y hasta la eternidad. El Padre le dice al Hijo: te voy a dar de regalo a Ibert. Te voy a dar de regalo a Ángel. Te voy a dar de regalo a Héctor. Te voy a dar, y empieza a regalar a sus escogidos al Hijo. Y el Hijo, dice, les da vida eterna. ¿Para qué? En eso es glorificado el Padre. En que tú y yo, habiendo sido pecadores y siendo culpables, ahora tenemos acceso a una vida eterna a la cual no tendríamos ninguna capacidad de acceso. Porque vida eterna no es vida larga. O sea, si tú rechazas el Evangelio, también vas a vivir eternamente, pero en el infierno, en el lago de fuego. No se va a disolver tu existencia, simplemente vas a estar la eternidad en ese lago de tormento. Ay, Dios, ¿por qué es tan malo y los manda ahí? No es Dios el que es malo. Cuando rechazas a Dios, te quedas con lo que no es Dios. Dios es luz, el lugar de tormento es oscuridad. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Dios es gozo. El lugar de tormento es lo opuesto al gozo. Entonces no es que Dios te está castigando y rechazándote, es que el que ha rechazado a Cristo está abrazando todo lo que Dios no es. Dios es amor, está abrazando lo que no es amor. Dios es luz, está abrazando lo que no es luz. Dios es paz, está abrazando lo que no es paz. Entonces, vida eterna, si hablamos de largura, todo el mundo tiene vida eterna. Pero la vida eterna, Jesucristo la define de otra manera. No es solo cantidad de años, sino, dice versículo 3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida eterna es esta: conocer al Padre y conocer al Hijo. Y la palabra conozcan ahí, versículo 3, es una palabra que hemos visto varias veces en este evangelio. En griego es la palabra ginosko, que habla de un conocimiento en base a la experiencia, un conocimiento relacional. Digamos, algunos de ustedes yo los ubico bien de rostro, los reconozco y nos conocemos en ese sentido, pero no tenemos una experiencia de vida, no tenemos una vivencia cotidiana que estreche lazos. Ese conocimiento no es el que está descrito acá. Es el otro conocimiento, el que tienes con tu esposa, que te conoces y te vas conociendo y no termina, porque día tras día te sigues conociendo, o con tus hijos. Ese es el tipo de palabra, esa palabra es la que describe este tipo de conocimiento. La vida eterna es no conocer de Dios, ser teólogo, que no está mal ser teólogo, pero no es eso. Es conocer por la experiencia al Padre y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. A eso vino Jesús. ¿Cómo nos da vida eterna? Nos da vida eterna conociéndole a Él y conociendo al Padre. Versículo 4 dice: yo te he glorificado. O sea, glorifícame para que te glorifique en esta hora, en este momento. Y la gloria de Cristo y la gloria de Dios va a estar en la cruz. Pero también dice Jesús: te he glorificado desde el principio. Te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y es curioso porque no sanó a todos los hombres enfermos, ni siquiera a todos los hombres enfermos de Jerusalén. Y
predicó, pero ni siquiera predicó a todas las personas de Jerusalén. Y no sacó a todos los demonios de todos los endemoniados. O sea, uno pensaría, ¿cómo que terminaste? Yo veo que falta mucho. ¿Cómo que ya terminaste? Es que el Señor Jesús dice, he acabado la obra que tú me diste. Te digo una cosa, solo podemos acabar la obra que Dios nos da. Hay cosas que Dios no te está pidiendo que termines. Entonces, qué importante será para nosotros, ¿ok? ¿Qué es lo que Dios me ha dado? Por ejemplo, un ejemplo nada más, como una ilustración. Dios a mí me ha dado 2 hijos. Me ha dado la encomienda de enseñarles el camino, su camino y su verdad a mis 2 hijos. No tengo la encomienda de enseñarle a los hijos de todo el vecindario. No es que estoy diciendo que no les voy a hablar del Señor. Cuando se pueda lo haré, pero mi encomienda, la que tengo que llevar hasta el final, es la enseñanza a mis hijos. Eso me libera de mucho peso. Eso me libera de muchas cosas, porque uno empieza a sentirse culpable de tantas responsabilidades que uno dice, pero ¿te imaginas si uno tuviera que tomar la responsabilidad de todos los que están alrededor? Nos volvemos locos. El Señor Jesús solo cumplió lo que el Padre le dijo que cumpliera. Y haciendo eso, fíjate, vamos a seguir leyendo, porque Jesús va a orar por sus discípulos. Y sus discípulos son los que van a llevar a cabo el resto de la obra que Dios no le dio al Hijo para que la cumpliera. Y sus hijos los discípulos son los que van a predicar y van a llenar a Jerusalén con el mensaje de Cristo. Y no solo Jerusalén, van a extenderla por todas partes, todos los años hasta el día de hoy. Entonces, y cada uno tiene solo una tarea que tiene que encargarse. El Señor Jesús dice, he terminado la obra que tú me diste, te he glorificado. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y lo que está diciendo el Hijo es que Él es tan eterno como el Padre. De hecho, si tú vas a Tito capítulo 1, si me acompañas a Tito capítulo 1, al principio de Tito dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, fíjate el versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Te das cuenta? Dios, la vida eterna, la prometió desde antes del principio de los siglos. Okay, antes del principio de los siglos no existía nada. Todavía no ha creado nada. Antes del principio de los siglos ni siquiera existe el tiempo para medir. ¿A quién le prometió el Padre esto? Dios prometió la vida eterna antes del principio de los siglos. ¿A quién le prometió? Si no hay nada creado, pues le prometió al Hijo esto. Y por eso dice, me diste a los tuyos para que yo les dé vida eterna y entonces seas glorificado. Hay una gloria del Padre al Hijo, del Hijo al Padre en rescatarnos. En eso es glorificado el Padre, en que el Hijo sea glorificado. Esta primera parte, Jesucristo está orando por su glorificación. Versículo 6. La segunda parte, Jesús va a orar por sus discípulos, por esos 11 que están ahí frente a él. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. La palabra manifestar ahí es hacer visible, mostrar. Y lo que está diciendo es, no solo les he contado cómo eres, sino que les he mostrado cómo eres. Jesús no solo narró cómo es el Padre, sino que vivió mostrando cómo es el Padre. A veces, ya lo he dicho antes, pero a veces pensamos que el Padre es un Dios enojón, mientras que el Hijo es un Dios bueno. Entonces el Padre se enoja y quiere destruir a todos y el Hijo intercede. No, papá, espera. Pero no es así. El Hijo mostró amor porque el Padre es amor.
El Hijo mostró paciencia porque el Padre es paciente y longánime. El Hijo mostró cuidado por sus discípulos, es porque el Padre cuida a los suyos. Lo que hizo el Hijo fue mostrar cómo es el Padre, no solo hablarnos. ¿Por qué? Porque la vida eterna viene de conocer al Padre y al Hijo. ¿Y cómo conocemos al Padre si no le vemos? Pues viendo al Hijo. Viendo al Hijo conocemos al Padre y por eso podemos tener vida eterna. He manifestado tu nombre. La palabra nombre, acuérdate que en la Biblia no habla solo cómo te llamas, habla de tu identidad. Por eso dice, he mostrado tu identidad a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y aquí viene este gran debate completamente imposible de resolver acerca de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Ustedes saben que existe ese gran debate. Si Dios escoge a los que van a ser salvos, pues ¿para qué nos preocupamos ni por predicar? Pues de todos modos los salvos van a ser salvos. Dios ya los escogió. Pase lo que pase, si tú eres salvo, pues ya vas a ser salvo. Y si no eres salvo, pues aunque vengas a la iglesia y le batalles y te esfuerces, no, mijo, no eres salvo, así que ni le intentes, porque no te tocó. Y eso habla de la soberanía de Dios, porque la Biblia enseña eso. Dios escoge a los que Él quiere. Alguien trata de decirlo, bueno, Él sabe los que van a responder y escoge a esos. No, entonces no estaría escogiendo. No es así. Él escoge libremente a los que van a ser salvos. Pero por otro lado, la Biblia enseña una y otra vez la responsabilidad nuestra de responder a su llamado. Una y otra vez la Biblia nos exhorta a responder a su llamado, como si dependiera de nosotros, como si Dios estuviera extendiendo sus manos y dice, ven, y el que se para y viene es salvo, y que dependiera de nosotros. Entonces, ¿cuál de las dos es cierta? Pues las dos. No puede ser porque son contradictorias. Pero así es. Y aquí lo vemos porque Él está diciendo, tú me los diste, pero dice, los tuyos, los que, versículo 6, los que tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra. Los que son suyos son los que guardan su palabra. ¿Cómo sabes que eres del Señor? Guardas la palabra. No guardas la palabra para ser del Señor. Pero si eres del Señor, un resultado es guardar su palabra. Guardar su palabra no quiere, pues yo la guardo muy bien, vengo a la iglesia, la dejo en la cajuela y ahí se queda guardada toda la semana. No, guardar su palabra habla de ponerla por obra. Guardar su palabra, literalmente en otras versiones lo traducen como hacer caso o como obedecer. Obediencia a la palabra. Y sí, dentro de ese rango hay algunos que pueden obedecer más rápido que otros, pero el verdadero creyente tarde o temprano revela que es obediente a la palabra. Ahora, verso 7, porque han guardado tu palabra, dice, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Están entendiendo. ¿Te acuerdas que en el capítulo 16, en el versículo 30, los discípulos le dicen, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por eso creemos que has salido de Dios? Les empieza a caer el 20, han comenzado a guardar su palabra y dice Jesús, sí, están en este proceso. Ahora, ¿sabes qué es lo que me encanta? La benignidad de Dios, la benignidad de Jesús. Porque estos mismos que están acá, de los que Jesús está diciendo, han guardado mi palabra, son tuyos, me los diste, han guardado tu palabra. Han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Estos, dentro de un par de capítulos, van a salir corriendo, van a abandonar a Jesús, Pedro lo va a negar. Y uno dice, no, ¿qué? ¿Eso es guardar la palabra? ¿Eso es conocer que todas las cosas proceden del Padre, que son del Hijo?
Me encanta que el Señor Jesús ve más allá. Él puede vernos a través de su gracia en la cruz. La mejor imagen que yo puedo encontrar para esto era el arca del pacto. ¿Te acuerdas del arca del pacto del Antiguo Testamento? Era una caja de madera y dentro del arca del pacto había una vara que había sido de Aarón y que había reverdecido. Y esta vara representa la rebeldía del pueblo. No es que, ay, mira qué bonita vara, guárdala. No. Esta vara representaba la rebeldía del pueblo. Porque el pueblo había dicho, ay, ¿por qué nos tienen que dirigir Aarón? ¿Acaso no está el Espíritu en cada uno de nosotros? ¿Por qué tiene que tener? No es una democracia. Y Dios dice, ok, pongan sus varas aquí y la que reverdezca, esa es la que yo he escogido. Y sepan que he escogido quién va a dirigir al pueblo. Entonces, cuando guardan la vara, es un recordatorio, ¡ay, qué rebeldes que somos! Que Dios tuvo que hacer esto para que nos quedemos tranquilos. También estaba una pequeña urna, una pequeña jarrita con maná. Y el maná representaba la rebeldía del pueblo, la incredulidad del pueblo. Porque el pueblo ve las 10 plagas en Egipto, ve milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, se oscurece allá, aquí no. Allá cae granizo con fuego, aquí no. Lo ven con toda claridad. Salen de Egipto, el mar se abre delante de sus ojos y se cierra sobre los egipcios, y luego tiene una columna de fuego de noche para calentarlos, una nube de día para protegerlos del calor. El agua sale de la roca para que puedan beber. En otro momento hay una laguna que tiene agua como envenenada y Moisés tira un palo y de nuevo se hacen aguas dulces. O sea, han visto milagro tras milagro tras milagro tras milagro, y el pueblo dice, ay, pero ¿será que nos va a dar de comer? Lee el Salmo 77. ¿Será que pondrá mesa en el desierto? Y cuando Dios les da maná, dicen, ay, pero todo el tiempo maná, queremos carne. Y trae carne, y lo que está en el arca del pacto es la incredulidad del pueblo. Y luego en el arca estaba la vara, la jarrita con maná, y había los pedazos de las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés. Moisés había recibido de Dios unas tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, con los mandamientos. Y cuando Moisés regresa al campamento con las tablas de la ley, porque primero el pueblo había escuchado lo que Dios decía, había oído los mandamientos. Pero le dicen a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Tenemos mucho miedo, es muy fuerte, el sonido es muy fuerte, nos vamos a morir de espanto. Tú sube al monte y habla con Dios y luego nos cuentas. Entonces Moisés sube al monte después de que ellos han oído los mandamientos, y cuando regresa con los mandamientos en las tablas, encuentra que el pueblo está en una orgía terrible, bailando alrededor de un becerro de oro, y Moisés rompe esas tablas de piedra como un símbolo de que ellos han quebrantado la ley casi inmediatamente después de recibirla. Y eso está dentro del arca. O sea que básicamente en el arca está nuestra descripción de rebeldía, incredulidad y más rebeldía. Bueno, sobre el arca estaba una tapa que se llamaba el propiciatorio, y sobre esa tapa se derramaba la sangre del Yom Kippur, del día del sacrificio por el pueblo. Se derramaba sobre la tapa. De modo que, por decirlo de esta manera, cuando Dios ve el arca, antes de ver nuestra rebeldía, ve la sangre derramada. Y por eso, un año más extiende su gracia en el Antiguo Testamento. Para nosotros es igual. Jesús ve a estos hombres, sabe lo que van a hacer, pero puede verlos a través de su sacrificio y dice, han guardado tu palabra, han comprendido, a pesar de que unas horas después van a estar negándolo y huyendo. Versículo 8. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Eso es el reporte de Él de nosotros. El Padre le dice, estos son los que tú me has dado.
Han creído, han recibido, han entendido que todas las cosas vienen de ti. Ahora viene la petición, versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ah, caramba, ¿Jesús no ruega por el mundo? ¿No que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna? Sí. Pero en la oración de Jesús para la tarea que va a venir, ora por sus discípulos. Ora por aquellos que van a ser los encargados de llevar el evangelio a los que todavía no son suyos. Y dice Jesús, oro por ellos, no por el mundo, sino porque los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ellos al creer en mí me han glorificado. Verso 11. Entonces pide por ellos, pero ¿qué pide exactamente? Número 1, pide protección, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Lo primero que pide Jesús es protección. Guárdalos en tu nombre. Y otra vez, el nombre es la identidad de Dios. Y no te encanta que, ¿tú crees que a veces vienes y me dices, ¿puedes orar por mí? Y con mucho gusto yo oro por ti. Pero la verdad es que mi oración no tiene más poder que tu oración. Es exactamente igual. No existe un rango de categorías, ¿no? Tú, mira, puedes orar categoría no sé qué. No existe eso. Mi oración y tu oración es exactamente igual. Pero esta es la oración de Cristo. Y ahí sí hay una gran diferencia entre lo que yo puedo orar o tú puedes orar y lo que Cristo está orando. ¿Tú crees que el Padre escucha al Hijo? Y lo que está pidiendo para ti y para mí es protección. Lo que está diciendo es, guárdalos en tu nombre. Mientras estemos en la identidad del Padre, estamos guardados del mundo. Vivimos en un mundo muy peligroso. Peligroso físicamente, pero también peligroso espiritualmente. ¿Cuántos de nosotros no luchamos contra las tentaciones que el mundo pone por todas partes? Sales a la calle y tienes que estar como así, mirando solo al frente, porque todo está incitándote al pecado de alguna manera. O cuántos luchas porque estás llevando a tus hijos a la escuela y quién sabe qué le van a enseñar y quién va a robar su corazón, y a lo mejor ya están en una etapa en la que pues hice homeschool, pero de aquí en adelante ya no puedo, y qué va a pasar con ellos, y si tus hijos tienen que ir a estudiar a otra ciudad, qué va a suceder, y a lo mejor hay un estrés que la verdad te puede carcomer, a no ser que creas que pueden estar guardados en el Padre. Y Jesús dice, guárdalos en tu nombre, en tu identidad, guárdalos. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros, que no se dispersen, que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Claro, cuando Jesús estaba ahí, Él estaba guardándolos en todo tiempo. Él ponía la cara, Él daba la cara y Él estaba ahí. Pero ahora ya no va a estar, ¿no? Entonces por eso le pide al Padre, guárdalos en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Y parecería que dijera, bueno, se me fue uno, ¿no? Los guardé, pero menos uno. Uno sí se me fue, pero no es así. No es así, porque entonces sería un fracaso del hijo. Lo que pasa es que Judas nunca fue del Padre. No es que perdió su salvación, es que nunca fue del Padre. Los suyos los guardó hasta el final. Judas nunca fue suyo. Nunca le perteneció al Padre, por tanto nunca le perteneció al Hijo. A los que son tuyos yo los guardé, ninguno se perdió. Verso 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos.
Ok, ¿cómo nos puede guardar el Padre? ¿Cómo nos puede guardar el Hijo? Porque Jesús dice, yo los guardaba, pero ya me voy. Ahora, ¿cómo los van a guardar? ¿Cómo los va a guardar el Padre? ¿Cómo los va a guardar el Hijo? ¿Cómo van a estar guardados para tener este gozo en sí mismos? Bueno, en el versículo 15 Jesús lo explicó. En el capítulo 15, Juan 15, versículo 10, Jesús lo explicó. Dice Juan 15, 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Te das cuenta? Sus mandamientos no son imposiciones caprichosas, son la expresión de su amor. ¿Te acuerdas que yo te decía aquella época que hay dos tipos de mandamientos? Mandamientos egoístas, como si se comen mi chocolate, van a ver lo que les va a pasar. Prohibido comerse mis chocolates. A veces tengo que hablarles así yo a mis hijos, porque mis chocolates son míos. Pero ese es un mandamiento que está enfocado en mí y en mis chocolates. Pero hay otros mandamientos que no son egoístas, que tienen que ver con ellos. No, si tocan la puerta, no abres a nadie. Vamos a salir, no me vayas a soltar. Estamos en la calle. Esos mandamientos no tienen que ver conmigo y mi capricho, tienen que ver con ellos y su gozo. Porque pueden arriesgar su gozo, su integridad y su vida si no obedecen. Jesús, sus mandamientos no son egoístas. Dice que sus mandamientos, el que permanece en sus mandamientos permanece en su amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Verso 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Guardando sus mandamientos, nuestro gozo está cumplido y estamos en Él. ¿Cómo va a guardarnos el Padre y el Hijo? Guardando sus mandamientos. Por eso la palabra no puede estar divorciada de todo esto. Nadie puede conocer a Cristo ajeno a la palabra, y nadie puede ser guardado en el Padre ajeno a la palabra. Si tomamos cursos aquí hay 15 pasos sobre cómo ser un cristiano efectivo. Ok, la Biblia no tiene 15 pasos. Por tanto, si se necesita una Biblia para cambiar un corazón, 15 pasos nomás están queriendo tu dinero. No es posible. Una Biblia por persona es lo que Dios toma. Y Dios va transformando. Es su palabra. Y no estoy diciendo que está mal leer libros. Hay muy buenos libros si los libros te enfocan a las Escrituras. Pero si te quieren hacer mira, para que no leas toda la Biblia, te voy a dar, esta es la receta, que si tú tomas esto vas a ser un cristiano efectivo. Aguas. Es solo el poder de las Escrituras, no hay nada más. En sus Escrituras dice, nuestro gozo estará cumplido. Y cumplido quiere decir atascado, repleto, completo, lleno, atiborrado, así, apretado de que ya no cabe más. El gozo viene de permanecer en las Escrituras, nada más. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra. Por eso está unido a esto. O sea, él está hablando de esta necesidad de la palabra, guardados en su palabra. Y Jesús lo dice, les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. ¿No te pasa que nomás abres la Biblia y la gente, ay, oye, y si abriera aquí algo pornográfico o abriera aquí un libro de cualquier otra religión, la gente dice, oh, mira, qué interesante, y lees cosas de ovnis, y lees, mira, y la gente sigue encantada. Abres la Biblia, ay, pero sí, el mundo aborrece lo que no es del mundo. Les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y uno parecería decir, ay, Señor, pues entonces, si va a estar así la cosa, vámonos. Pero Jesús dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Literalmente del maligno. O sea, la idea nuestra no es apartarnos del mundo, sino que Jesús nos va a cuidar mientras damos testimonio en el mundo. Sería, entre comillas, maravilloso hacer una comunidad solo de cristianos, ¿no? No, hombre, aquí, mira,
Solo vivimos, en este condominio, requisito, cristianos. Solo cristianos en este condominio. ¿Te imaginas? No, hombre, nadie pondría música alta, nadie escucharía reggaetón, todos entrarían manejando con cuidado. O sea, la verdad, wow, sería una maravilla y sería un absoluto desperdicio. Un absoluto desperdicio de vidas. Un montón de luces prendidas donde nadie tiene necesidad de luz. Y Dios nos esparce para que estemos donde Él quiere que alumbremos, donde el Señor ha decidido que tú y yo estemos para hacer luz. Y ahí nos va a guardar. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y déjame terminar con esto. Jesús está hablando de algo más que de conducta. Está hablando de identidad. No estamos tratando, otra vez, si yo te digo, para ser un cristiano tienes que dejar de fumar, dejar de decir groserías, serle fiel a tu esposa, dejar de tomar, no drogarte. Y son cosas buenas, y todas esas son cosas buenas, y son cosas correctas, y son cosas deseables. Es lo que yo deseo para mi hijo, y es lo que deseo para mi hija, y eso es lo que deseo para cada uno de ustedes, y es lo que deseo para mí, pero eso no nos hace cristianos. El peor ateo en coma cumple todos esos requisitos y no es cristiano. No se trata de las actividades que hacemos, se trata de conocer al Padre y al Hijo. Esa es la vida eterna. ¿Y cómo le conozco? A través de las Escrituras. Si tú vienes a las Escrituras no a buscar información, ¿qué hay información? Si vienes a las Escrituras no a buscar aprender algo, ¿qué vas a aprender? Algunas cosas. Pero vienes a las Escrituras a escuchar al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, entonces tu vida va a ser transformada. ¿Es fácil? Es muy fácil, pero a la vez es terriblemente complicado porque nuestra carne está en constante rebeldía. Pero si vienes con un corazón humilde delante de Dios, dice Santiago, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios no se está escondiendo. Él ha querido revelarse. La próxima semana vamos a terminar este pasaje y vamos a ver las otras peticiones. Pero quedémonos esta semana con esto. Que nuestra oración esta semana sea, Señor, quiero conocerte. Quiero conocerte así, íntimamente, cada vez más. Señor, quiero glorificarte. Así como tú querías glorificar al Padre, yo quiero glorificarte. Que esta semana puedas tener la certeza que Él oró por tu protección para guardarte del mundo. Por tanto, puedes descansar. Su oración puede ser escuchada por el Padre. Guárdate en la identidad, guárdate en el nombre del Padre. Y que Dios esta semana, a cualquier parte del mundo que nos envíe, nos permita hacer luz para su gloria. Señor, tú has sido bueno, has sido fiel. Tú nos has guardado desde la eternidad, Señor. Antes de que existiera el mundo, tú ya pensabas en nosotros. Antes de que el mundo existiera, tú ya te habías entregado. El Cordero fue inmolado antes de la creación de todas las cosas. Y has esperado este momento para hablarnos a nuestros ojos, a nuestros oídos, a nuestra mente, con todos nuestros sentidos, para decirnos, conóceme y ten vida eterna. Que cada uno de los que estamos aquí podamos conocerte. Conocerte no de ti, sino conocerte a ti, al costo que sea. Que busquemos tu gloria, así como el Hijo buscó siempre la gloria del Padre. Que gocemos de tu protección en el mundo y podamos brillar como luminares en medio de esta generación perversa. Y que en eso tú seas exaltado. En que muchos más
Padre, que son tuyos, vengan al conocimiento de tu Hijo Jesucristo y pasen de muerte a vida. Aquí estamos, Señor, hijos tuyos. Envíanos según tu voluntad, de acuerdo a tu propósito y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.